Hoy vamos a hablar de un personaje cuya ropa era un auténtico remiendo, que siempre traía hambre, que le encantaban las tortas y que era tan pobre que vivía dentro de un viejo barril. Personaje que a pesar de su infinita pobreza nos ha dejado una enseñanza filosófica que ha trascendido el tiempo y el espacio. Nos referimos, por supuesto, a Diógenes de Sinope. Sí, a Diógenes de Sinope. Si pensaste en alguien más, si algún otro personaje vino a tu mente, te pido por favor que veas menos tele y que leas más libros. Sí, lee más libros. Este es el programa número 1 en la programación humohistórica en la internet. Video Galtex. Interpretado por el super estudiante Alexander. Producción Aide Galué. Vestuario y cámaras Denny Morales. Hoy presentamos el filósofo que vivía en un viejo barril. La melodía que escuchamos en este momento es la Marcha Turca sobre las ruinas de Atenas, y su autor es el genial compositor Ludwig van Beethoven. Y aunque fue compuesta para una obra coral que nada tiene que ver con la vida de Diógenes, su título sí que nos enmarca el mundo del filósofo rebelde. Ya que Diógenes nació en Sinope, una región de la actual Turquía, y la mayor parte de su vida la pasó en Atenas y Herélade, es decir, el mundo griego de la época clásica. Vamos a ver. Esta es la historia del más cínico, rebelde y carismático de todos los sabios de la antigüedad. Diógenes el Cínico, también conocido como Diógenes el Perro, nació en Sinope, en lo que actualmente es Turquía. Cuando cumplió 15 años, viajó al oráculo de Delfos para que le profetizaran su destino. Quería saber qué se necesitaba para ser famoso. La pitonisa le contestó que para conseguirlo debería cambiar el curso de la moneda. El joven Diógenes tomó la profecía al pie de la letra y convenció a su padre, que era dueño de un banco, de comenzar a falsificar monedas. Pronto fueron descubiertos y el castigo fue severo. Los bienes de la familia fueron confiscados, al padre lo condenaron a permanecer encarcelado de por vida y a Diógenes lo condenaron al destierro. Cuando Diógenes abandonaba el pueblo, las personas le insultaban y le apuraban a largarse de la ciudad. Entonces Diógenes los encaró y les dijo: «Ustedes no me condenan al destierro, yo les condeno a ustedes a quedarse». Fue la primera de sus muchas frases lapidariamente célebres que lo harían pasar a la historia. De alguna manera se embarcó hacia Atenas, llevando consigo parte de su riqueza y un esclavo. Tenía suficiente dinero para vivir sin trabajar por un largo tiempo, y además un esclavo al que podía sacarle provecho. Pero un día escuchó las enseñanzas del filósofo Antístenes, que recomendaba alejarse de los placeres mundanos para vivir una vida de sencillez y modestia. Además, rechazaba el culto a los dioses paganos y condenaba la comodidad y el lujo. Estas ideas fascinaron a Diógenes, que después de oír el anterior discurso, regresó a su casa, liberó a su esclavo y repartió sus bienes entre los pobres. Regresó a la academia de Antístenes pretendiendo ser su discípulo, pero éste lo rechazó. Entonces Diógenes se abrazó a una pierna del maestro y amenazó con no soltarlo hasta que lo admitiera. Antístenes, enfurecido, levantó su bastón para estrellarlo en la cabeza de Diógenes, pero Diógenes le dijo: «No habrá bastón suficientemente duro que me haga soltarte. Decide tú si te conviertes en mi maestro o en mi verdugo». Antístenes suspiró hondo y aceptó a Diógenes como discípulo. Diógenes pensaba que solamente se era libre cuando se despreciaban todos los bienes materiales, por grandes o pequeños que fuesen, y predicaba con el ejemplo. El nuevo alumno renunció a todos sus bienes y adoptó la forma de vestir de los filósofos cínicos: un manto y un morral en el que guardaba únicamente un plato y una escudilla que usaba como vaso. Pero un día vio a un pequeño niño que bebía de una fuente tomando el agua con el hueco de las manos. Entonces Diógenes tiró el vaso, y cuando vio que el niño depositaba la comida dentro de un pan haciendo una torta, y que así se podía comer sin necesidad de plato, rompió el plato y a partir de entonces bebía agua del cuenco de sus manos y solo comía tortas. Siempre iba seguido por un perro,
Se apoyaba sobre una fuerte vara que usaba como bastón y se fue a vivir dentro de un viejo barril que encontró abandonado cerca de un templo. Al poco tiempo, Diógenes se decepcionó de su maestro. Para Diógenes, su mentor no era lo suficientemente radical y se separó de la academia de la que tanto quiso formar parte. Entonces se fue al mercado y tomó un par de cajones de madera viejos y los encimó uno arriba del otro y se puso a predicar encima de ellos. Gritaba muy fuerte, pero nadie le hacía caso. Al ver que todos lo ignoraban, tomó 3 naranjas y empezó a hacer malabares con ellas, al mismo tiempo que cantaba con voz chillona. La gente se empezó a juntar a su alrededor y cuando la concurrencia ya era nutrida, dejó de hacer los malabares para decirles: ¿qué clase de personas son ustedes que ignoran a un maestro y se detienen a escuchar a un payaso? Y ahí no dejó títere con cabeza. Reprendió a todo mundo y los tachó de estúpidos por acudir prestos a oír a los charlatanes. Les reprendió diciéndoles: cuando considero a los magistrados, a los médicos y a los filósofos, tengo intenciones de creer que el hombre por su sabiduría es muy superior a los animales. Pero cuando veo que hay gente que creen a divinos, intérpretes de los sueños y que se envanecen con los honores y con las riquezas, entonces creo que los animales son mejores que el hombre. Había comenzado la carrera del más rebelde, transgresor y honesto de los filósofos que nos ha legado la antigua Grecia. Diógenes se burlaba de las normas y las transgredía por completo. Un día fue invitado a un banquete que se celebraba en la casa de un ateniense adinerado. Al llegar al banquete, escupió en el patio, así que al pasar dentro de la casa, el dueño le reprendió: Diógenes, si miras bien, las paredes están impecablemente pintadas, y mira el piso, qué bien pulido está, así que no escupas en lo que está limpio. Diógenes miró a su alrededor sin contestar, carraspeó un poco, juntó un gargajo gigantesco y lo escupió directamente en la cara del dueño. Todo mundo quedó desconcertado. Cuando alguien por fin le preguntó: «Pero Diógenes, ¿por qué has hecho eso?», Diógenes contestó: «Todo estaba limpio, lo único sucio era su cara». Sobra decir que Diógenes tuvo que salir corriendo mientras le llovían golpes por todos lados. Cuando llegó a la calle bajo una lluvia de puñetazos, gritó: «¡Hombres de Atenas, defiéndanme!». Unos cuantos llegaron tímidamente en su auxilio. Entonces, al ver que los recién llegados vacilaban en defenderlo, gritó aún con más fuerza: «Dije hombres, no basura». Ahora todos le golpeaban, incluso los que llegaron a defenderle. Fue por ese entonces que le comenzaron a llamar el perro. Diógenes quería notoriedad y estaba desatado. Comenzó a desafiar intelectualmente al más influyente, conocido y respetado de los filósofos griegos, Platón. A diferencia de Diógenes, Platón se sentía cómodo entre los nobles y la gente rica, así que no tuvo problemas en pasar un tiempo en la corte de Dionisio, tirano de Siracusa. Cuando Platón regresó a Atenas, se hizo un banquete en su honor y Diógenes pasó por la casa donde se celebraba la comilona. Encontró a Platón, que disfrutaba de unas aceitunas, y le gritó: «Sabio Platón, me sorprende que hayas viajado hasta Sicilia a comer en grandes mesas y a compartir los lujosos banquetes de tiranos como Dionisio, y ahora estés aquí comiendo aceitunas». Platón respondió con aplomo: «Lo que no sabes, amigo Diógenes, es que allá también comí aceitunas». A lo que Diógenes le responde: «Pues no entiendo cómo es que para comer aceitunas hayas tenido que viajar hasta Sicilia, si aquí las hay y hasta mejores». Los comensales se quedaron estupefactos. Nadie antes se había atrevido a hablarle así a Platón. Diógenes sigue su camino y Platón le dice: «Adiós, amigo Diógenes, que los dioses te acompañen». Increíblemente, Platón no muestra enojo y adivina en Diógenes un rival extraordinario. Platón dirigía la selecta Academia de Atenas y definía al hombre como un animal de 2 patas sin plumas. Un día Diógenes se robó un gallo y pacientemente, con mucho cuidado, le arrancó todas las plumas sin casi dañarlo. A hurtadillas entró en la academia y cuando escuchó decir a Platón que el hombre era un animal bípedo sin plumas, Diógenes soltó al gallo desplumado gritando: «¡Sabio Platón, ahí te va un hombre!», y desternillándose de risa,
miraba al gallo correr por todo el salón mientras los discípulos intentaban capturarlo. Entonces Platón dijo: «No te preocupes, amigo Diógenes, agregaremos algo a la definición. El hombre es un animal bípedo sin plumas, de uñas anchas». Esta vez Platón había ganado el duelo de intelectos. Diógenes salió de ahí aparentemente derrotado, pero al recordar al gallo desplumado corriendo por la academia ateniense, no podía ocultar la sonrisa en los labios. En una ocasión, Diógenes llegó a su viejo barril y encontró que alguien le había dejado como regalo una lámpara. El filósofo rebelde obtuvo la costumbre de llevar la lámpara encendida día y noche. Cuando alguien le preguntó por qué malgastaba el caro aceite de la lámpara cuando aún había luz de día, Diógenes contestó que buscaba algo. ¿Y qué es lo que busca, sabio Diógenes? Busco un hombre honesto. En otra ocasión, cuando vio a un par de magistrados y a un sacerdote que habían capturado a un jovenzuelo que robó en el templo, Diógenes les increpó: «¡Hey! Ahí van 3 ladrones grandes y llevan a un ladrón pequeño». Al paso del tiempo, los atenienses respetaron a Diógenes y aunque les chocaban sus modales rudos, reconocieron en él un filósofo brillante. Un día sin previo aviso, Diógenes se embarcó y cayó prisionero de unos piratas que lo fueron a vender como esclavo a Corinto. En el mercado, los esclavistas hacían desfilar a los esclavos ante los compradores diciendo sus habilidades o sus oficios. Por ejemplo, el esclavo caminaba por la pasarela diciendo si sabía cultivar la tierra, si sabía trabajar la madera o si sabía hacer pan. De esta manera los compradores podían elegir al esclavo que les fuera más útil. Cuando fue el turno de Diógenes, le preguntaron: «¿Tú qué sabes hacer?». Y Diógenes contestó: «Yo sé mandar. El que quiera comprarse un amo, que me compre a mí». Todos callaron. Entonces Diógenes le dijo al vendedor: «Véndeme a ese que mucho mira y nada compra». Se refería a un corpulento hombre llamado Geníades. Geníades aceptó comprarlo. Diógenes bajó de la pasarela y dijo: «Ahora soy tu amo. Disponte a obedecerme». Geníades le confió la educación de sus hijos. Cuando Diógenes llegó a la casa y miró al par de muchachos recostados en la sombra, los levantó a palos y les enseñó a cultivar la tierra, a montar a caballo, a boxear y a disparar con el arco. Cuando los mozalbetes crecieron, eran los más codiciados por las damas y sus músculos estaban fuertemente tensados y sus cuerpos no tenían que envidiarle nada a los de los atenienses. Ya anciano y cansado, Diógenes pasaba la mayor parte del tiempo tomando el sol, recargado en su viejo barril. Eran los tiempos en que Alejandro Magno gobernaba el mundo. A su paso por Corinto, el emperador quiso visitar a Diógenes. Llegó con toda la pompa y boato al barrio de Crateno, donde Diógenes tomaba el sol. Junto con Alejandro venían sus lugartenientes y una gran comitiva formada por lo más selecto de la sociedad de Corinto. Si alguna vez un político poderoso ha visitado tu colonia o un líder sindical ha visitado tu centro de trabajo, te podrás imaginar cómo estaba la cosa. Todos inclinaban la cabeza al paso de Alejandro el Grande. Sin embargo, Diógenes no se inmutó. El emperador guerrero bajó de su famoso caballo Bucéfalo y se presentó ante Diógenes. «Soy Alejandro Magno, el rey de Macedonia». «Y yo soy Diógenes el perro», contestó el filósofo sin despegarse de su barril. Los acompañantes del emperador se sintieron incómodos por la respuesta áspera de Diógenes. «¿Y por qué te dicen el perro?», preguntó Alejandro. «Porque doy de lengüetazos al que me acaricia y muerdo al que me patea, no como estos que muerden la mano que les alimenta y besan la bota que les oprime el cuello». Los guardias reales desenfundaron las espadas, pero Alejandro los calmó con un gesto de la mano y le dijo al anciano: «Pueblos y monarcas tiemblan tan solo al escuchar mi nombre. Dime, Diógenes, ¿no me tienes miedo?». «Dime tú, Alejandro, ¿eres bueno o eres malo?», contestó Diógenes. Alejandro se consideraba un buen rey, así que contestó: «Soy bueno». «Si eres bueno, entonces, ¿por qué habría de temerte?». Los acompañantes del rey estaban molestos, pensaban que el viejo filósofo era un igualado, pero Alejandro estaba fascinado, así que le dijo: «Sabio Diógenes, pídeme lo que quieras». «¿Te puedo pedir lo que yo quiera y me lo vas a conceder?», preguntó Diógenes. «Sí, Diógenes, lo que quieras. Un palacio, una provincia,
lo que tú quieras. Entonces te pido que te quites del sol que me lo estás tapando. Los soldados volvieron a empuñar las espadas y los invitados del rey estaban escandalizados, pero Alejandro el Grande, emperador del mundo, dijo: «Silencio, han de saber que de no ser Alejandro, me hubiera gustado ser Diógenes», y se alejó de ahí, haciendo una reverencia y sin darle la espalda al anciano, como un súbdito ante un rey. La escena era contraria a toda lógica, y finalmente la profecía se cumplía, porque Alejandro Magno, el amo del mundo, inclinaba su cabeza ante Diógenes, un esclavo que había renunciado a todos sus bienes. De cierta manera, se había cambiado el curso de la moneda. Sí, Diógenes es lo que hoy llamaríamos un troll, un super troll, un troll enorme. Quisiera mandar saludos a mis paisanos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en especial al barrio del Tinaco de Ciudad Madero, que son mis vecinos, es el barrio donde yo nací. Muy bien, si el video te gustó, te pido por favor que le des like, que lo compartas, que te suscribas y nos vemos la próxima.